Marcus Rashford vino al Barça para convencer, pero más que por goles, para ver cómo encajaba en un sistema que de por sí ya tenía piernas y armonía. En verano de 2025, Rashford llegó cedido desde el Manchester United con opción de compra cerca de 35 millones de euros. No fue un fichaje por impulso, no, fue una apuesta táctica para sumar variantes ofensivas a un sistema o a un equipo que ya de por sí fue competitivo. Hace meses que no hablamos solo de sus goles, sino de cómo Hansi Flick lo encaja en su sistema, que pide del inglés, y si ese rol encaja con las prioridades del Barça. En este video vamos a analizar sus números con el Barça. Los vamos a comparar con el Marcus Rashford de la temporada 2022-2023 que estuvo en su prime. Y además de eso, vamos a evaluar si es un buen negocio para el Barça en lo económico y en lo deportivo. Quédate en este video porque seguramente te va a gustar y lo vamos a analizar juntos. Arrancamos. Ok, amigos, amigas, hablando estadísticamente y de datos puros y duros, sí. Marcus Rashford en la temporada 2025-2026 ha participado en 15 partidos entre liga y otras competiciones. Ha marcado 2 goles y ha dado 6 asistencias. Es decir, 8 contribuciones de gol. Números que de por sí igualan o superan a varios compañeros en contribuciones ofensivas por minuto. Sí, ¿qué es lo interesante? Bueno, su ratio de contribuciones por 90 minutos es superior, está por encima de lo que ha hecho Marcus Rashford históricamente si lo comparamos con sus números en el Manchester United. Y aquí me detengo un poco porque también Hansi Flick lo ha alabado en muchas ocasiones. Ha dicho que ha crecido en su remate dentro del área y en la toma de decisiones rápidas, que tal vez es una de las cosas que para muchos les preocupaba, ¿no?, de Marcus Rashford, porque en la Premier se juega diferente. En la Premier League, los juegos de ida y de vuelta hacen que los jugadores muchas veces anden por allí como dice uno, como caballo desbocado, ¿no? Y se olvide un poquito o no tengan esa pausa, ¿no?, que en un equipo como el Barcelona es muy importante. Entonces, vamos a repasar acá rápidamente estos números de Marcus Rashford. Vamos a comparar al Marcus Rashford de 2022-2023 en su prime con el Marcus Rashford de 2025-2026. Ok, amigos, amigas, vamos a hacer una rápida comparación entre el Marcus Rashford de este año, 2025-2026 de la Liga, con una de las mejores temporadas en la Premier, el Marcus Rashford de la 2022-2023. Acá a la izquierda tienes el Marcus Rashford de la Liga y a la derecha el Marcus Rashford de la Premier. Bueno, vamos a empezar a revisar un poquito el tema de los goles. Por supuesto, la temporada completa con el Manchester United hizo 17 goles. En este año lleva 2 con el Barcelona. Pero lo interesante de esto es que fíjate que el expecting goals con el Manchester United tenía mayor expecting goal. Sí, acá tiene un de 0,32 por partido con el Barça a 0,48. Digamos que es una estadística donde el Marcus Rashford de Manchester United gana. Ok, pero vámonos a un tema que yo creo que es más importante aún. Es el de las asistencias. Fíjate cómo con el Manchester United tenía 0,16 asistencias por partido. Y acá con el Barça tiene 0,56. Casi media aportación de gol por partido. Y en las asistencias esperadas por partido también es una diferencia considerable de 0,09 a 0,27. Ojo, esto lo estamos redondeando a 90 minutos. Entonces, fíjate cómo este es un Marcus Rashford que a mi punto de vista es más maduro, porque fíjate que los pases exitosos, ¿no? Tuvo un 78,7% de pases exitosos con el Manchester United en esta temporada y acá tiene un 83,9%. De igual manera, chances creadas. Esta estadística me parece brutal. Con el Manchester United creaba 0,93 chances creadas por partido. Y acá está creando 2,24 chances por partido. Es una auténtica locura. Esto lo que a mí me quiere decir es que este Marcus Rashford, el del Barça,
está siendo un Marcus Rashford mucho más participativo, mucho más jugador de equipo. Y eso también yo creo que demuestra un poco cómo se ha ido adaptando, ¿no?, a este esquema, porque en el Manchester United era la figura, digamos que todo el mundo jugaba para él. Acá se ha tenido que adaptar a un entorno completamente diferente. Yo creo que acá Marcus Rashford ha tenido que estar en un entorno donde él no es la figura, donde él no es la estrella, donde el equipo no gira en torno a él. Y esto también lo vemos reflejado en la parte defensiva, donde fíjate cómo en los duelos aéreos, por ejemplo, ha ganado el 60% de los duelos con el Barça y con el Manchester United apenas ganaba el 33%. Ojo, y es un jugador de buen tamaño. Pero amigos, amigas, son estadísticas que yo creo que llaman mucho la atención. Son estadísticas que yo creo que nos llevan mucho a pensar que, bueno, Marcus Rashford ha sido, para mi punto de vista, una sesión bastante interesante. A mi punto de vista, estas estadísticas nos dan muchísimo. A mi punto de vista, son estadísticas que nos dan a pensar que la sesión de Marcus Rashford hasta ahora, para mí, en términos de números, ha sido, por decirlo, exitosa. Me gustaría saber tus comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la sesión de Marcus Rashford hasta ahora ha sido buena? ¿Cómo tú catalogas esta sesión? Me gustaría leerte. Como siempre te digo, es importantísimo tus comentarios. Y bueno, si te gusta lo que estás viendo, aprovecho para decirte que le des like, que te suscribas, porque así me ayudas a que este contenido le llegue a muchísimas más personas. Bueno, seguimos repasando un poquito, hablando sobre Marcus Rashford. Ok, pero ¿cómo está usando Hansi Flick a Marcus Rashford? Bueno, como saben, Flick lo usa mayormente en el flanco izquierdo, o lo ha usado mucho allí con la lesión de Rafinha, ¿no? Pero también lo ha usado algunas veces como 9. Quiere decir que lo usa más como un atacante móvil. Cuando lo usa como 9, no es un 9 estático, no es un 9 fijo. Eso implica que Marcus Rashford hace movimientos largos hacia las bandas para crear superioridad con los laterales. Se entiende muy bien con Alejandro Balde. Hace muchos cambios de orientación desde el segundo tercio del campo y también tiene tendencia a recibir en zonas intermedias antes de filtrar o de asistir. En este rol, Marcus Rashford ha sido importante porque hemos visto muchas veces cómo le ha ganado la espalda a muchísimos defensas y eso también le da un plus, ¿no?, a este Barcelona. En este rol, Marcus Rashford no espera el balón dentro del área, es un jugador que participa un poquito más y eso también lo vimos en las estadísticas pasadas. También Marcus Rashford complementa a los perfiles como Lamine Yamal y como Rafinha, porque cuando Rafinha ha jugado como media punta, lo hemos visto en los últimos partidos, se ha involucrado mucho más y ha sido una alternativa a ese ataque, ¿no? Tampoco, no dependemos tanto de un Lamine Yamal por la banda derecha, sino que los defensas ya tienen que estar más pendientes de si entra por la izquierda Marcus Rashford o si entra por la derecha Lamine Yamal. Entonces, acá no lo vemos como un finalizador, como lo dije antes. Marcus Rashford no ha llegado para hacer los goles, ha sido para hacer uno más. No es un finalizador, es un complemento, es un conector ofensivo que genera amplitud y para mí da muchísima profundidad. Ahora, ¿qué impacto ha tenido Marcus Rashford en el juego de este Barcelona? Bueno, lo bueno es que no dependen obviamente de Marcus Rashford porque es un jugador que vino a complementar. Es un jugador que vino a ser parte de un equipo que ya funciona. Y con él el equipo tiene múltiples opciones. Vemos que tiene un gran disparo desde afuera del área, el cobro de faltas y además es una opción más ofensiva. No tiene un rol protagonista, o sea que no viene con esa presión, ¿no? Y además es un jugador que ayuda mucho a doblar bandas. Cuando juega por un lado o por otro, se complementa muchísimo con el lateral y para mí cuando está enchufado es un dolor de cabeza para cualquier defensa. Entonces, yo creo que es una solución ofensiva, si bien a veces nos ha quedado un poquito a deber la parte defensiva, pero ese jugador que es, y yo creo que más es lo que aporta que lo que te quita. Como siempre, me gustaría saber qué piensas al respecto. Ahora, vamos al tema económico. ¿Debería el Barcelona ejercer la opción de compra? A favor, hay muchas cosas. Ya se está adaptando al sistema de Hansi Flick. Puede actuar en muchísimos roles ofensivos. Lo hemos visto en 3 partes distintas del campo.
Además, es un jugador que ofensivamente te produce asistencias, muchísimas asistencias, y también ayuda al tema de atascar partidos cuando tienes esa línea baja y necesitas ensanchar el campo por los costados, ¿no? En contra, bueno, no es un goleador, o sea, es un factor en contra, pero yo creo que no afecta tanto porque la responsabilidad goleadora no está en él. También, obviamente, es un jugador que por sus características depende mucho de lo que te haga el rival, o sea, su uso o su productividad depende mucho de cómo se pare el otro equipo, porque con defensas bajas, si bien te ayuda a veces a ensanchar el campo, por otra parte también no es un jugador que tal vez a toques rápido juegue también como te puedo decir un Dani Olmo, por ejemplo, ¿no? Pero es un jugador que depende mucho de cómo se pare el otro equipo. Tal vez pagar 35 millones por un jugador complementario, no sé si el Barça se lo puede permitir. Ojo, a este punto te puedo decir que para mí, para lo que te da y para cómo está el mercado, yo creo que 35 millones por Marcus Rashford es un muy buen precio. El tema es que si Barcelona se puede dar el lujo de pagar esto por un jugador que va a ser complementario. Ahora, la gran pregunta, y me gustaría saber qué piensas tú, si Hansi Flick tiene que elegir entre Marcus Rashford y otro delantero, ¿con quién jugaría? Pon tu opinión aquí debajo, ponme tu comentario para saber qué piensas, si crees que Hansi Flick elegiría a Marcus Rashford por encima de otro delantero. No sé si es cuestión de estilos o decisión técnica, pero me gustaría saber qué piensas. Entonces, como conclusión, yo creo que en este punto estarás de acuerdo conmigo en que Marcus Rashford no ha decepcionado. No ha sido hasta ahora lo que pasó tal vez con un Joao Félix, ¿no? que nos emocionó mucho al principio y después bajó bastante. Ojo, también ese Barça era diferente. Ya entraríamos en otro tema de técnicos, pero bueno, ya es otra cosa. Pero yo creo que este Marcus Rashford no ha decepcionado. Ojo, hay reportes que dicen que está tomando clases de español. Un punto más a favor de la integración que está haciendo Marcus Rashford y de cómo está haciendo lo posible por quedarse en este equipo. Además, ha ido encajando en este equipo de Hansi Flick. No es un goleador salvaje, no es un jugador que te va a marcar 40 goles, 30 goles por temporada, al menos así lo veo yo. Pero es un jugador que impacta mucho en la combinación ofensiva y es un jugador que ayuda muchísimo, aporta muchas variantes. Entonces, ¿compra obligatoria? ¿Crees que el Barça debe de comprarlo sí o sí? Para mí, aún no puedo decidir si hay que ir por él. Si yo tuviese poder de decisión, me esperaría un poquito más. Pero para mí va bien la cosa. Para mí pinta bien lo que ha hecho Marcus Rashford hasta ahora. Para mí que se ha ido poco a poco integrando a un Barcelona que no es fácil. Muchos jugadores han dicho que aprendieron a jugar el fútbol en el Barcelona. Entonces, por eso a veces creo que hay que tener paciencia con jugadores que vienen de otras ligas tan distintas como la Premier, donde se juega muy distinto a lo que juega el Barcelona y más que todo a lo que quiere Hansi Flick. Así que yo creo que vamos en buena línea, pero acá otra vez te hago la pregunta. ¿Piensas que el Barça debería de comprar a Marcus Rashford o tal vez apostar por otros perfiles, ir a la cantera o ahorrarse ese dinero en otros fichajes? No sé. Como siempre, te leo en los comentarios, son muy importantes. Yo soy David Lugo, esto es IED Sport Plus. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Esto es IED Sports con David. Desde el corazón del culé traemos pasión, verdad y café. Noticias calientes sin guión, la voz del fan.